la salvación es una acción de rescate que Dios realiza para con aquellos que reconocen que espiritualmente están en una condición de muerte y que la única forma que obtienen y pueden avanzar y obtener la vida es reconociendo que la única vía de ser reestructurado, cambiado, modificado y recibir la vida es recibiendo en su corazón el reino, el gobierno, la soberanía del Salvador en su corazón, en sus pensamientos, en sus emociones y en sus sentimientos. Casa de Fe. Modificar, transformar una obra. Cambiar, modificar o transformar una organización. Cambiar, modificar o transformar un sistema. Cambiar, modificar o transformar un proyecto. Cambiar, modificar o transformar una institución. Es decir, la reestructuración necesariamente nos habla de un cambio, de una modificación y de una transformación. Recordemos que nosotros somos, como hijos de Dios, un proyecto divino del Padre, pero también somos una institución. Es decir, el Señor estableció instituciones divinas, estableció instituciones divinas como por ejemplo el individuo, la familia, las relaciones, la iglesia, e incluso podríamos mencionar como otra institución divina las mismas naciones. Y nosotros somos parte de esa creación establecida por Dios como una institución, como un proyecto. Y como parte de ese proyecto divino o ese proyecto de vida, necesitamos cambiar, modificar y transformar todo ese sistema de creencias, todo ese sistema de sentires, todo ese sistema de emociones, todo ese sistema de pensamientos, todo ese sistema de acciones que en algún momento nos han llevado a una condición probablemente buena o probablemente mala, pero a la final debemos diferenciar y reconocer cuáles son esas condiciones que de alguna manera han sido los elementos o los pilares que nos han dado la forma que hoy tenemos. Y para eso es que nosotros requerimos y necesitamos inevitablemente ese cambio, esa modificación, esa transformación en nuestros corazones. Vamos a leer lo que dice Jeremías 10:23 y dice así: Oh Señor, yo sé que no está en manos del ser humano trazar el plan de su vida y ponerle rumbo. A mí en lo personal me parece que esta declaración de Jeremías es una palabra profética, es una palabra de instrucción y es una palabra de dirección, que más adelante no solo afirma Jesús en esta tierra, sino la confirma. Y nosotros lo podemos encontrar en Juan 14:6, cuando Jesús no solamente afirma esta declaración, sino también la confirma. Vamos a leer lo que dice Juan 14:6. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros vemos claramente a través de la declaración profética de Jeremías, del profeta Jeremías, diciendo que no está en el ser humano el trazar el plan ni el rumbo de su vida. Es decir, de alguna manera nos estaba haciendo saber de que existía un camino en la vida. Un camino por el que nosotros debíamos andar, pasar y vivir. Y es ahí donde Jesús afirma y confirma esta declaración profética, estableciéndose Él como la única forma de caminar, de avanzar, de crecer, de vivir, de conocerle y de experimentarle, era Él mismo. Es decir, en ocasiones nosotros hemos caído en el afán de preguntarnos: ¿será que esta es la voluntad de Dios? ¿Será que esto es lo que debo hacer? ¿Será que esto es lo que debo decidir? Y la respuesta básicamente se constituye o se resuelve en que Cristo se convierta en nuestro camino para decidir.
en que Cristo se convierta en nuestra razón por el que y el para qué decidimos lo que hacemos. A veces caemos en ese interrogante de ¿será que esta es la y será que si no? Pero si en realidad la honra, la gloria, la prosperidad, el incremento no se lo lleva el propósito o Cristo, la respuesta es básicamente sencilla. Si ustedes se dan cuenta, no requiere de mayor discernimiento. ¿Y será que esta es la voluntad de Dios? Y muy probablemente no lo estamos haciendo ni por el propósito, ni para el propósito, ni con entendimiento, ni con sabiduría, ni con inteligencia, ni con prudencia, ni con conocimiento. Y no por eso mismo, y por esa misma razón, no estamos alineándonos al propósito. Y es ahí donde se resuelve de pronto esta interrogante tan grande que a lo largo del tiempo tenemos. Señor, dime si esta es tu voluntad. Y nosotros en realidad no estamos trazando proyecto, el plan, la vida, las decisiones en función del camino que es Cristo. Ahora bien, nosotros podemos darnos cuenta también en Juan 14:6 que él habla que la forma de conocer y experimentar es el camino, es crecer, desarrollarse y transformarse en quien es el camino. Es decir, la única forma que nosotros vamos a conocer y a experimentar el crecimiento, el desarrollo, la vida en nuestros corazones es creciendo en aquel que es constituido el camino. Por eso el profeta Jeremías, él anunciaba y decía y daba una palabra de instrucción, de directriz. Y él decía, no está en el hombre, porque la única forma que el hombre encuentre camino es teniendo el camino. La única forma que el hombre puede tener la vida es que tenga quien es la vida. La única forma que el hombre puede tener la palabra de Dios es que tenga quien es la palabra de Dios. Y es ahí donde se hace completamente necesario que la forma en la que nosotros podamos crecer en la voluntad del Padre es teniendo aquel que representa la voluntad del Padre en nuestros corazones. Te vas a dar cuenta que cuando nosotros empezamos a crecer en ese conocimiento y en ese entendimiento, nuestras decisiones cambian en función de quién es el Padre de nuestras vidas. Los afanes no son exactamente los mismos, aunque existan. Las situaciones no son exactamente las mismas, aunque se den. Porque en nuestros corazones empieza a labrarse aquel que es el camino de la vida. Y todo esto empieza a producir una modificación, una transformación, un cambio profundo en nuestras formas de vida, en nuestra manera de percibir la misma vida. Vamos a leer lo que dice Lucas, y este versículo muchos de ustedes lo conocen. Lucas 17, versículo 21. Y dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Nosotros vemos claramente que Jesús, a través de lo que está plasmado en la Escritura, inicia este versículo con una conjugación. Quiere decir esto entonces que de alguna manera ni dirán, traducido ya al español, diría algo así como no dirán o nunca dirán. Es decir, Jesús estaba diciendo, no dirán y nunca dirán, el reino de Dios está aquí o está allí. Recordémonos que en ese tiempo había un conflicto de culturas. Habían culturas como la griega, que estaba llena de conocimiento y que ellos todo lo resolvían desde su sabiduría, ¿verdad? Y era algo contradictorio, veo yo esto, porque ellos esperaban un Dios lleno de sabiduría, y si algo tenía Jesús era que reposaba y rebosaba en sabiduría. Pero como ellos no comprendían esa sabiduría, rechazaban esa sabiduría del cielo.
Y por otra parte estaban los judíos, que estaban adoctrinados bajo una serie de estatutos y ordenanzas que no les permitía ver a Dios. En otras palabras, Jesús estaba en ese momento implementando toda una cultura, toda una vida que entraba de alguna manera en conflicto para con estas personas que les menciono, pero que desde la proyección de Jesús reinaba, enseñoreaba y se posicionaba de una manera altamente superior y poderosa, al punto que él, con esta conjugación negativa, él dice: nunca dirán o no podrán decir el reino de Dios está allí o está aquí, porque él lo resuelve diciendo: porque el reino de Dios está en ustedes. Traducido esto al español, esto viene el griego entos, pero traducido al español quiere decir en medio, en el interior, en el corazón y en la mente. Es ahí donde está el reino de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos la palabra reino, también podemos entenderla como el reinado, la soberanía, la autoridad, el gobierno de Dios. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: ustedes no podrán decir, nunca dirán, el reino está ahí o está allá, bajo tu filosofía, bajo tu idea, sino el reinado, el gobierno, la autoridad, la influencia de Dios está en medio de ti, en tu corazón, en tus pensamientos, en tu interior. Por eso cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas e inicia ese proceso de crecimiento en nuestros corazones, es inevitable que empiece a producir, a través del gobierno, del reinado, de la influencia, de la autoridad de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, nuevas maneras a través de las que creemos, pensamos, sentimos y decidimos. Y es ahí donde entonces nosotros empezamos a ser labrados, como dice la Escritura, labranza de Dios, construidos como esa tierra en donde somos forjados y formados para ser cultivados. Una de las primeras acciones que realiza una persona, un agricultor que se dedica a la tierra, es prepararla. Y la Escritura nos compara metafóricamente a nosotros como hijos de Dios, como una tierra que requiere labranza, que requiere cambio, que requiere modificación, que requiere transformación para ser preparada para el cultivo de Dios. Y este cultivo de Dios es semejante, dijo Jesús, como a esa semilla, que siendo la más pequeña termina siendo la más grande de todas las hortalizas. Porque si nosotros somos la tierra, Él es la semilla, y si Él planta la semilla y labra la tierra, es inevitable que dentro de esa tierra se reproduzca el fruto de esa semilla. No surge de una vez la frutita, ¿verdad? Inicia el proceso donde empieza a poner sus raíces, y cuando una planta pone sus raíces, empieza a romper, empieza a quebrantar, empieza a ser preparado el lugar para poder crecer. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que una de las grandes manifestaciones de la vida del Espíritu sobrenatural de Dios, manifestado en esta tierra a través de su reino y de su Hijo, era que este reino, este reinado, esta influencia, esta autoridad empezara a crecer en nuestros corazones, en nuestro interior y en nuestros pensamientos. Por eso que no es algo de sorprender que en la medida en la que alguien empieza a reproducir esta vida en el reino,
también empiece a ser reestructurado, inclusive en aquellos acontecimientos o problemas serios de su corazón o de sus pensamientos, como traumas, como complejos, como falta de identidad, dudas del existencialismo. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Porque el reino en nuestros corazones empieza a romper, reestructurar, modificar, cambiar la estructura de formas de pensar, de sentir, de creer, de decidir y de vivir, porque esta misma semilla empieza a manifestarse como el camino a vivir. Cuando alguien conoce cuál es el camino hacia un lugar, no toma el que no es, porque no llega. Tú no puedes decir, voy a llegar a ese mall o a ese comercial o a ese país o a ese departamento o a ese municipio, pero no voy a ir ahí, me voy a ir allá y espero llegar allá. O sea, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque empieza a conocer el camino. Pues este es un tipo de ejemplo de lo que sucede en nuestras vidas cuando el camino empieza a ser trazado. No espera llegar a otro lugar diferente al que está tomando, porque empieza a reconocer cuál es el camino a vivir, cuál es el camino a seguir y las decisiones que se deben tomar. Por eso es que todas nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos empiezan a experimentar una reestructuración íntegra, regenerativa. Porque no es que en el reino yo ya no siento. Ya en el reino yo ya soy de tabla. Eso no es cierto. Y eso es lo que hoy necesitamos entender. ¿Desde dónde sentimos? ¿Cómo es que nosotros sentimos? ¿Cómo es que nosotros experimentamos en nuestras emociones la vida del Espíritu? Y entonces es ahí donde Jesús mismo, utilizando esta conjugación negativa, no dirán, nunca dirán, no podrán decir que el reino, el reinado, la soberanía y la autoridad o el gobierno de Dios está ahí o está allá, porque está en el interior, está en el corazón y está en sus pensamientos. ¿Me estoy explicando? Y por esa misma razón es que más adelante, para no leerlo todo, en el versículo 33 afirma de una manera poderosa y muy categórica lo que entonces debe pasar. Y dice: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Cuando la Biblia está hablando aquí de perderla o perder, está haciendo referencia a que sea completamente destruida, ser muerta, matarla, perderla, estropearla. En otras palabras dice, entonces, todo el que procure salvar su vida matará su vida por completo, perderá su vida por completo, estropeará su vida por completo, desde una condición espiritual. Pero ¿qué vida? La vida que teníamos antes de llegar a Jesús, antes de llegar al Señor. A esa vida se hace referencia a Jesús. Es, en otras palabras, Él está diciendo: si tú quieres experimentar el reino de Dios en tu corazón, el reinado, el gobierno, la influencia, el poder de Dios, la vía para ser salvado y tener ese reino es que pierdas tu vida para ganar su vida. Y es aquí donde pasa algo bien poderoso, porque nadie puede ser salvado a menos de que esté en una condición extrema de muerte. Tú no puedes decirle, aunque lo decimos, ¿verdad? Mira, me quedé en el mall, se me descompuso el carro, y llega alguien: me salvaste la vida. No te salvó la vida, ya te sacó de ese problema, pero no podemos decir: me salvaste la vida porque no me prendía el carro, ¿verdad? Es decir,
la escritura sí está haciendo referencia a un acontecimiento serio. Es decir, para que alguien sea salvado, por eso habla de que la pierde, está en una condición de muerte tal que necesita de un salvador, de alguien que la rescate. Y quizá aquí podríamos decir muchos de nosotros: bueno, pero yo no estoy en condición de muerte y todavía me siento bien fuerte, pero es aquí donde entra algo que es verdaderamente importante, necesario e incluso interesante a mi punto de vista, porque la única forma en la que nosotros podemos reconocer que necesitábamos salvación es que nosotros seamos honestos y abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que a pesar de que físicamente pareciera que no estamos muertos, espiritualmente sí lo estamos. Yo puedo verme como el mero, el mejor, o no sé, ¿verdad? Un ejemplo, físicamente, pero espiritualmente, en mi corazón, en mis pensamientos, en mi sentir, en mis decisiones y en mis acciones, yo puedo estar muerto. Porque la misma escritura dice que todos nacimos en una condición de muerte, de delitos y pecados. Es decir, de alguna manera, la única forma de poder ser salvados es reconocer que a pesar de que yo pueda no verme mal y que voy y que estoy logrando es que espiritualmente estoy en una condición que requiere un rescate, una regeneración, una razón de propósito, un reino, el reino en mi corazón, en mis decisiones y en mis acciones, en mis sentires, en mis emociones y en mis sentimientos. Porque es la única forma en donde nosotros, por ejemplo, quizá algunos de nosotros nos preguntamos en alguna etapa de nuestras vidas: ¿cuál es el propósito para el que nací? Y eso te habla de un espíritu que necesita un rescate. ¿Por qué? Porque una vida, un alma y un espíritu, o una vida sin propósito, no tiene rumbo, no tiene razón de existencia. Y esta no llega sino hasta que se nos da a conocer de que tenemos propósito para vivir. Entonces, cuando nosotros espiritualmente reconocemos que andamos como sin propósito, sin vida, en sentimientos y en emociones muertas, en pensamientos constantemente que lo que desean es el mal, destruir, matar, odiar, vengarme, simple y sencillamente es una evidencia de que mi vida está gritando por un rescate. Pero somos nosotros los que necesitamos decidir y darnos cuenta que para poder ser vivificados, restaurados, reestructurados, modificados, cambiados y transformados, necesitamos ese gobierno, ese poder, esa influencia de Dios. Y para eso también estoy completamente decidido a dar por muerta esta vida, para poder crecer en esa vida del reino que es sembrada en mi corazón, en tu corazón, en mis pensamientos y en tus pensamientos. Y es ahí entonces la única forma en la que podemos ser salvados. Y nosotros encontramos en las escrituras ejemplos de esto, de lo que les estoy mencionando, como por ejemplo Génesis 6:5. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. ¿Y qué pasó aquí? El Señor levanta un hombre como Noé, construye un arca y es destruida toda la tierra. Si Dios no interviene con Noé y con su familia, esa familia no hubiera podido ser salvada. Esa es la representación de la salvación en nuestras vidas. Es decir, si Dios no utiliza a Noé y el arca, esa familia no puede ser preservada. Necesitaban de una acción de Dios que les salvara de un acontecimiento que iba a destruir por completo la tierra.
Y por eso es que todo el tiempo la escritura está llena de figuras proféticas. Noé es una figura profética, el mismo arca o la misma arca es una figura profética. Noé es esa figura profética de quien salva o de quien utiliza el Señor para salvar. Y el arca de Dios, el arca de Noé, el arca esta del pacto que se ve ahí, no es sino la figura de Jesús mismo, proféticamente y metafóricamente hablando, de cómo iba a salvar y preservar a los suyos de la misma muerte. En otras palabras, la salvación es una acción de rescate que Dios realiza para con aquellos que reconocen que espiritualmente están en una condición de muerte y que la única forma que obtienen y pueden avanzar y obtener la vida es reconociendo que la única vía de ser reestructurado, cambiado, modificado y recibir la vida es recibiendo en su corazón el reino, el gobierno, la soberanía del Salvador en su corazón, en sus pensamientos, en sus emociones y en sus sentimientos. A veces nosotros quizá no nos hemos dado cuenta, pero muchas de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones tienden a ser emociones, sentimientos que hoy esa palabra ya está más que quemada, son tóxicos, destructivos, disuasivos de la verdad, disuasivos de las relaciones. ¿Por qué? Porque nuestra alma está pegando de gritos ser rescatada por una vida superior, reestructurados a una imagen divina donde nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y decisiones experimentan también un proceso de regeneración, de cambio, de transformación y modificación. Pero esto no puede darse a menos de que el reino de Dios sea puesto en medio de nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, para dar inicio en ese proceso donde nosotros nos vamos dando cuenta que nuestras emociones requieren y necesitan del poder de la vida espiritual para poder vivir no solamente bien, sino manifestar a través de las mismas emociones y sentimientos a Cristo en esta tierra y su reino. Por eso nosotros podemos ver en Colosenses, la carta a los Colosenses 1, versículo 13. Y dice: y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Vemos claramente que aquí dice nos ha librado. Si traemos a memoria lo que pasó con ese pueblo profético cuando sale de Egipto y es trasladado en ese éxodo para ser conducido a la tierra prometida, ese pueblo había experimentado libertad, pero dentro de la estructuración, dentro del diseño divino establecido por Dios, consistía en que ese pueblo fuera libre para dos cosas elementales. Uno, primero conocerle, y por eso revela su ley, su carácter y su perfección en el monte Sinaí. Y dos, para que este pueblo le sirviese y le adorare. En otras palabras, el Señor nos liberta a nosotros del Egipto espiritual precisamente para que esas dos situaciones también acontezcan en nuestras vidas como representación profética de lo que Dios nos estaba anunciando que Él iba a manifestar como su deseo para con nosotros, sus hijos. Uno es que le conociéramos a través de que Él nos fuera revelado y mostrara su carácter, su espíritu, que va a empezar a modificar nuestra estructura de pensamientos, de sentimientos y de emociones. Y dos, para que nuestros corazones y nuestras mentes puedan servirle al propósito. El Señor no libertó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel ahora se sintiera libre y destruyera el plan de Dios. En el diseño de Dios estaba liberarlos para que ese pueblo en libertad le sirviera y le conociera. Ahora bien, la Escritura también nos habla de que esa libertad es la representación de lo que aquí estamos leyendo, el cual nos ha librado de la potestad, del poder, de la autoridad, del derecho de las tinieblas,
y nos trasladó a la autoridad, al gobierno, a la influencia del reino del Hijo. En otras palabras, nosotros podemos darnos cuenta que una de las acciones que el Señor nos está mostrando nuevamente aquí a través de esa libertad, y lo vimos en el pueblo, es que Dios salvó a un pueblo del gobierno de los egipcios, de los malos, de las tinieblas para ese tiempo. En otras palabras, la única forma en la que nosotros podremos experimentar un traslado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras maneras de pensar y de decidir, es que se realice esa libertad espiritual progresiva en nuestras vidas, en donde nosotros somos salvados para ahora estar bajo la influencia, el poder, el gobierno de Dios. Ya no del faraón espiritual, ya no de las tinieblas espirituales, sino de la luz de Dios, del poder del Espíritu Santo operando de manera dinámica y poderosa en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, regenerándonos constantemente a esa vida espiritual, reestructurándonos, cambiándonos y modificándonos a la imagen divina preestablecida por Dios, modelada en Cristo en esta tierra. Que aun cuando Jesús lloraba, aun cuando Jesús en el cuerpo de hombre sentía, todo lo que sentía, todo lo que vivía, lo experimentaba en función del mismo propósito. Por eso en el Getsemaní Él estaba agonizando, Él estaba perseguido, Él estaba en una situación compleja, pero Él seguía decidiendo en función del propósito. Porque aún siendo Dios, estaba en un cuerpo humano y en ese cuerpo humano sentía. Por eso es que la misma Escritura dice que siendo Dios se humilló. ¿Y por qué se humilló? Porque siendo Dios llegó a sentir como humano, llegó a pensar como humano, pero nunca se dio ni ante la tentación, ni ante los pensamientos, ni ante los sentires que le producía la carne. Porque lloró en el Getsemaní, le salía sangre. Lloró junto a Lázaro cuando tiene ese tráiler profético de lo que representaba la muerte de Lázaro, lo que anunciaba. Se estremecía, es decir, lo sentía, pero todo el tiempo seguía decidiendo y dirigiendo su vida por la vida en el Espíritu. Y por eso le decía: Padre, que sea tu voluntad, hágase lo tuyo y no lo mío. Quisiera pasar esta copa, ¿verdad? Pero no, que esta copa de verdad, que todo se haga como tú hayas pensado, decidido, creído. Y esto nos habla también de que este no solamente este traslado espiritual no solamente es un acontecimiento futuro. Cuando me muera, dice la Biblia que ahí ya no va yo a llorar. Porque si decimos, ahí es donde ya no voy a llorar, aquí voy a llorar. Allá no me va a doler todo esto que me está doliendo. Y por eso es que se nos ha implantado una forma en la que nosotros mismos sentimos lástima de nosotros. Ya me quiero ir así, ya no lloro. Y sin darnos cuenta hemos alimentado la idea de acobardarnos y no de crecer y desarrollarnos como hijos de Dios en esta tierra. Y por eso es que basados en esas ideas que hayamos recibido, escuchado, visto, eso es lo primero que pensamos. De aquí me voy porque lloro, ¿verdad? Y es que en realidad esta acción del traslado no es un acontecimiento solamente futuro, sino presente. ¿Y por qué es presente? Porque se vive en el alma. Este traslado del reino a través de la vida espiritual que se gesta desde lo espiritual se manifiesta en el alma. ¿Y qué hay en el alma? La voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. Yo escribí acá, por eso es que el Señor, previo a iniciar esa regeneración
en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, lo que necesita es sembrar el reino, porque Dios nunca va a expandir lo que primero no ordena. El Señor inicia un proceso donde ordena nuestros corazones, donde ordena nuestros pensamientos, donde ordena nuestra voluntad. Un proceso donde empieza a ordenar nuestro intelecto, porque tanto la voluntad como el intelecto, como las emociones y los sentimientos necesitan experimentar ese proceso de vida a través del Espíritu, para ahora que la voluntad sea dirigida a su propósito, para que ahora la inteligencia crezca en la inteligencia de Cristo, para que las emociones y los sentimientos ahora se desarrollen regeneradamente en la vida del Espíritu. Nosotros podemos ver un ejemplo claro de esto, y luego vamos a leer tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Bueno, hasta el 4 creo yo. Vemos que este es el apóstol Juan saludando al anciano Gayo, dice, y lo vamos a leer. Dice: el anciano Agayo, o sea, era el apóstol, el amado, a quien amó en la verdad. Recordemos que Juan siempre fue alguien que se sintió muy amado por el Señor, ¿verdad? Entonces ese primer versículo son flores para él solito. El anciano Agayo, el amado, a quien amó en la verdad. ¿Quién está hablando ahí? Juan. Ahorita sí le va a hablar a Gayo. Versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Todo lo que nosotros hemos visto hasta este momento y lo que les he enseñado hasta este momento provoca o establece en este estilo de vida que vamos a ver que tiene Gayo. Es decir, el apóstol Juan no le está escribiendo solamente esto a Gayo porque solo tenía ganas, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, por alguna razón, Juan, el apóstol Juan, le desea prosperidad a Gayo. Y primero vamos a ver quién era Gayo. Gayo era un macedonio que acompañó a Pablo desde Macedonia hasta Asia. Él fue uno de los hombres inseparables de Pablo, e incluso en algunos casos lo consideran uno de los discípulos también de Pablo. No abandonó a Pablo. Fue alguien fiel, comprometido, entregado. Él hospedaba inclusive a Pablo dentro de sus viajes misioneros, al punto que por eso el apóstol Juan le está diciendo: me regocijo, me pongo feliz cuando me dieron testimonio, me hicieron saber lo que estás haciendo, en otras palabras, de cómo estás viviendo en esta vida espiritual, en el versículo 3. Y este es uno de mis mayores gozos, de mis mayores alegrías, oír que mis hijos espirituales estén haciendo lo que tú estás haciendo. Entonces, a ese hombre que ha recibido la semilla del reino, que ha empezado a producir el fruto del Espíritu, a ese hombre que es comprometido, entregado, fiel, leal, honesto, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de la verdad y llena del perdón, es que el apóstol Juan le dice: uno de mis anhelos es que prospere tu alma, que prosperes en todo como prospere tu alma.
¿Y por qué le dice esto? Porque sabía que este hombre había iniciado un proceso de enriquecimiento en su corazón. Por eso hace unas semanas yo les decía que la única manera de prosperar en el alma, como prosperamos en todas las cosas, es siendo enriquecidos primeramente en el espíritu. Quien es enriquecido en la vida del espíritu es prosperado en el alma, y quien es prosperado en el alma es prosperado en todo lo que hace. Por eso es que no viene el apóstol Juan y le dice: quiero que seas enriquecido. Porque todo lo que el apóstol Juan sabía de Gayo era que era un enriquecido. Y porque era un enriquecido, le deseaba que prosperara. Generalmente nosotros lo entendemos diferente por la cosmovisión histórica y el contexto donde vivimos. Prosperidad le llamamos al enriquecimiento, pero desde la óptica y la cosmovisión del reino, el enriquecimiento solamente puede ser uno, y es el espiritual. Y ese enriquecimiento espiritual es el que produce que el alma prospere. Y el que prospera en el alma inevitablemente hace prosperar su entorno. Quien es enriquecido a través de la semilla del reino prospera en su alma. ¿Y qué dijimos que hay en el alma? Emociones, intelecto, voluntad, sentimiento, pensamientos. Y de ellas se desprenden relaciones, decisiones, acciones. En otras palabras, cuando nosotros empezamos a ser modificados y cambiados a esta vida espiritual, enriquecidos porque fue plantado el gobierno, el reino, la influencia, la autoridad, el derecho de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, se manifiesta como resultado de este proceso transformador y formador en la vida del espíritu, lo que Gayo manifestaba. ¿Y qué manifestaba Gayo? Que caminaba en la verdad, que no abandonó a Pablo, que hospedaba a Pablo. Incluso fue uno de los primeros en quienes Pablo realizó una de las acciones de las que después se arrepiente. Pero fue otro de los que lo acompañó durante todo el camino hasta que Pablo llegaba y le dice y lo afirma y lo confirma. El apóstol Juan diciendo: me alegra el testimonio que he recibido de ti por la forma en la que vives y haces, sientes, crees. Por eso es que Gayo fue fiel, y por eso a ese hombre enriquecido, bendecido y amado es quien le dice el apóstol Juan: quiero que prospere tu alma. En el versículo 3, en el versículo 2 es donde le dice: amado, yo deseo. Y no solamente porque el apóstol Juan lo amaba, sino porque él sabía que era un amado de Dios. Y por eso el apóstol Juan también se siente, se afirma y se confirma tanto como un amado, porque el mismo Jesús y las escrituras nos han enseñado que antes de que le amáramos, Él nos amó. Y si Él nos amó, somos amados. Y por eso el apóstol Juan se refiere a sí mismo como un amado. Lo tenía tan claro en su corazón, porque había sido enriquecido espiritualmente, que su alma había sido prosperada de tal manera que él sabía que era un amado. Y por toda la vida que le habían contado de Gayo, sabía que él también era un amado. Y a ese amado por el Padre y amado por Juan, le dice: no le dice quiero que enriquezcas, porque sabía que todo lo que empezaba a verse era que porque ese hombre era un enriquecido. Le dice: quiero que prosperes, que prospere tu alma, que siga prosperando tu alma. En Hechos 24, eso lo pueden anotar ustedes, donde se ve lo del viaje de Gayo con Pablo. Prosperar, este deseo profundo del apóstol Juan era un deseo presente y futuro.
Y en otras palabras, le estaba diciendo: quiero que prosperes en el camino o en el camino correcto. Que tengas éxito en los asuntos de negocios, le dice. En otras palabras, lo que el apóstol Juan le estaba diciendo: quiero que seas prosperado en el camino correcto. ¿Quién es el camino? Lo empezamos viendo. Y como este hombre tenía al camino en su corazón, ¿cuáles eran sus hechos? ¿De qué hechos, de qué acciones está hablando Juan a Gallo? Perseveras en la verdad. Y si leemos la Biblia, no abandona a Pablo. Lo acompañó en un viaje extremadamente largo. Perseveró en la verdad, está firme en Cristo, en el camino correcto. Tengas éxito en los asuntos de negocios. ¿Y qué decía Jesús cuando lo encontraron? Ahí estoy en los negocios de mi Padre. O sea, en otras palabras, eso es lo que le estaba diciendo Juan. Yo quiero que tengas éxito en el camino correcto, en los negocios correctos, en los del Padre. Porque si tienes éxito en los negocios del Padre, inevitablemente lo tendrás en otras cosas, le estaba diciendo Juan. Por eso quiero que prospere tu alma, porque sé que eres un enriquecido de Dios. Y tus emociones, tu intelecto y tu voluntad han iniciado ese proceso de regeneración. 1 Corintios, carta a los Corintios, 1 Corintios 1:5 dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Por eso lo está diciendo el apóstol Juan. La prosperidad en el alma, en las emociones, en el intelecto, en los sentimientos, en los sentires, es el resultado de que nosotros hemos iniciado un proceso de enriquecimiento espiritual. Y por eso es que el Señor hoy nos trae a este lugar, nos convoca a este lugar, para que a través de la vida espiritual podamos ser enriquecidos, bendecidos. Y entonces nuestra alma, emociones, sentimientos sean prosperados. Pero prosperados a la imagen divina del diseño del Creador. Por eso es que cuando alguien no enriquece espiritualmente, puede ser muy rico pero pobre. Y hay muchos que no tienen tanto económicamente, pero son muy ricos por la vida espiritual, por todos los códigos de honor, por toda la vida que se les manifiesta, por toda la lealtad, por todo el amor, por toda la llenura de amor, de gracia, de perdón. Hay riqueza. Y eso lo decía Eclesiastés en el capítulo 10, versículos 6 y 7. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque solamente puede ser prosperado en el alma aquel que ha sido enriquecido en el espíritu. Y cuando hay riqueza espiritual en tu vida, inevitablemente va a haber prosperidad en tus acciones, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus decisiones. La diferencia entre aquel que experimenta esta reestructuración divina, o que empieza a tener el gobierno de Dios y la influencia de Dios, no es que no sienta, sino como siente. No es que no piense, sino como piensa. No es que no crea, sino en quién y en qué cree. No es que no se relacione, sino cómo se relaciona. No es que no haga negocios, sino cómo los hace. No es que no ame, sino cómo ama. No es que no se enoje, sino cómo se enoja. En Efesios 4:26 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y empieza a enumerar ahí: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos ninguna palabra corrompida. Y termina diciendo en el 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. No es que no hablemos,
Es ¿qué hablamos? ¿De quién hablamos? ¿Para qué hablamos? No está diciendo no te enojes. Dice enojate pero no pequéis. Hay quienes se enojan y empiezan a decir todo lo que no han perdonado, todo de lo que no han sido regenerados. Empiezan a sacar el resentimiento de todas las generaciones y ahí conoce uno todo. Porque el problema no está en enojarse, sino en cómo te enojas. ¿Desde dónde sientes? ¿Desde ti o de Cristo? Ahí es donde se supone nos volvemos espirituales. Estamos enojados y espero que coseche. No sé cómo, pero eso no es Cristo. Eso no es una emoción regenerada. No es que no sintamos, sino cómo sentimos. ¿Desde dónde sentimos? Desde un espíritu enriquecido y desde un alma prosperada. ¿Sí me estoy explicando? No es que hayamos dejado de sentir. Es que ahora hablamos, sentimos, nos relacionamos, amamos, hablamos desde otra condición o desde otra vida. Y por eso y con esto quiero terminar. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Les voy a leer el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este es el fruto del Espíritu. Quiere decir que esta es parte de la riqueza espiritual. Pero ¿dónde impacta esta riqueza espiritual? ¿En dónde impacta el amor? ¿O a través de qué se manifiesta en esta tierra? Pasa por el alma, pensamientos, por el intelecto, por los sentimientos. ¿Para qué amamos? Para nosotros. ¿Sentimos? ¿Para qué sentimos? El gozo, la alegría viene desde el Espíritu. ¿En dónde se manifiesta? En el alma, como alegría, como paz. Es el tercer fruto, como paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y hay algo que en lo personal a mí me impacta mucho, y es que el buen fruto es el resultado de una producción selecta y de árboles escogidos para fructificar, o árboles de fructificación. Es decir, tienen que ser buenos árboles. El mal árbol, dice la misma escritura, da un mal fruto. El buen árbol da un buen fruto. En otras palabras, este enriquecimiento espiritual de este fruto es el resultado de que estamos comiendo del árbol correcto, del árbol de una producción selecta, de un árbol de fructificación. Y con razón el profeta Isaías 61:3 dice lo siguiente, y con esto finalizo. Dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Por eso habla la escritura de este fruto. Por eso desde el Génesis él se presenta como el árbol de la ciencia o del conocimiento. Por eso habla también la escritura que somos como árboles plantados. También Isaías en algún momento habla que somos como cedros. Y por eso Isaías en este momento también habla que somos ese plantío del Señor, esa plantación, ese fruto selectivo, ese árbol de fructificación, que cuando es enriquecido espiritualmente por los frutos del Espíritu, se empieza a manifestar esos frutos en nuestra alma. Y esos frutos en nuestra alma empiezan a producir una regeneración y la formación del carácter.
este fruto del Espíritu es la que forma, prospera nuestra alma y forja nuestro carácter. Y es este el carácter, con estas características, en donde debemos nosotros vivir desarrollándonos. Y a través de estos frutos, analizar todo lo que pensamos, sentimos, creemos, decidimos, asumimos, para que sea nuestra alma completamente regenerada a esa vida espiritual. Casa de Fe.